vamos a hablar un poco sobre los conceptos de la genética. Para empezar, vamos a hablar sobre el padre de la genética, que fue el científico Gregor Mendel, y también la genética en su significado griego es genes, que significa raza o generación. Uno de los conceptos de la genética es la herencia, características, genética, genes, variabilidad de genética, caracteres heredables y caracteres adquiridos. La genética en la biología también ha impactado varios campos en desarrollo, como es la taxonomía, la ecología y la evolución. La taxonomía es la ciencia que se encarga de estudiar la relación evolutiva y parentesco entre las especies. La ecología se encarga de estudiar la relación de los seres vivos en el espacio que habitan. La bioética. Esta ayuda en el discernimiento de la eticidad en las distintas acciones que la ciencia realiza sobre la vida humana, sobre los demás seres vivientes y el entorno. Y favorece la reflexión inter y multidisciplinaria sobre el vínculo entre los avances científicos, tecnológicos y la ética. También me ha correspondido hablarles sobre la unidad mínima de herencia biológica. Un gen es la unidad mínima de herencia biológica, es decir, que es la unidad más pequeña que nos pasa información de nuestros progenitores hacia nuestros descendientes. El gen no puede ser otra cosa que un fragmento de ADN. Este se encuentra distendido como si fuera un plato de espaguetis, o podemos encontrarlo ordenado o condensado formando cromosomas. En conclusión, un gen es un trocito de ADN. En seres vivos tenemos 5 bases nitrogenadas, divididas en 2 grupos, divididas en 2 grupos, bases púricas, que son la adenina y la guanina, y en las bases pirimídicas tenemos la timina, la citosina y el uracilo. Estas bases se identifican por sigla, o sea, la adenina con la A, la guanina con la G, la timina con la T, la citosina con la C y el uracilo con la U. Básicamente estas bases nitrogenadas son las que conforman, las que envuelven el ADN y el ADN, haciendo parejitas en forma de llave. Un punto fundamental es que las bases nitrogenadas son complementarias entre sí, formando lo que les decía anteriormente, las formas de llavecita. Las bases nitrogenadas son la base clave en la estructura del ADN, ya que tiene importantes implicaciones, pues permite procesos como la replicación del ADN y la traducción del ADN en proteínas. Voy a hablar sobre el ADN y el ARN. El ADN es una molécula que lleva la información genética para el desarrollo y funcionamiento de un organismo. Su estructura de doble hélice consiste en 2 cadenas complementarias de azúcar y fosfato unidas por pares de bases, adenina con timina, citosina con guanina. La secuencia de estas 2 bases codifica información biológica, como las instrucciones para producir proteínas o ARN. Y el ARN es una molécula esencial para la síntesis de proteínas y transmisión de información genética. A diferencia del ADN, el ARN es una cadena sencilla y contiene uracilo en lugar de timina. Hay varios tipos de ARN, como el ARN mensajero, que es el que lleva instrucciones genéticas a los ribosomas para la síntesis de proteínas, y el ADN de transferencia, que ayuda en la incorporación de aminoácidos durante la síntesis. Yo les voy a contar de la conclusión que tenemos de este trabajo en la genética, y es que ella es la rama de la biología que se encarga de estudiar las características y los rasgos que se transmiten de generación en generación, y la psicología genética es la que se encarga de investigar los procesos del pensamiento, de su formación, de sus características. Entonces, para comprender todo esto de la herencia, esto hace que examinemos los genes que se encuentran en las células de los organismos que poseen un código especial denominado ADN. Entonces, así podemos observar nuestros rasgos hereditarios de padres y abuelos, que también tienen que ver con lo físico y enfermedades, etc. Entonces, hay cosas que vienen impregnadas en la memoria genética que estamos repitiendo y muchas veces no somos conscientes de esto. En conclusión, los seres humanos somos lo genético, que es lo que ya recibimos, lo que no pedimos, lo congénito, que es lo que está presente al momento de nacer y vamos adquiriendo, y lo adquirido, que va a ser un comportamiento aprendido que se desarrolla como resultado de las experiencias.
Muchas gracias.